Y bien, nuestra enseñanza de esta mañana es el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, para que usted pueda ir buscando en su Biblia este capítulo. Vamos a ver el capítulo entero, ¿sí? Nuevamente, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y este capítulo es un texto que nos habla principalmente de qué fue lo que hizo Pablo cuando estaba ahí en Tesalónica. Nos decía Jimmy la semana pasada, eso lo vemos en Hechos capítulo 17, inclusive en los Semilla en Casa tuvimos la oportunidad de leer esos primeros 9 versículos del capítulo 17 de Hechos, donde cuenta y explica un poco qué fue lo que pasó ahí mientras Pablo estaba, en esas 3-4 semanas que hablamos que Pablo pudo haber estado ahí con Silas, qué fue todo lo que ocurrió en este lugar. Y si uno sigue leyendo, inclusive dice qué fue lo que pasó en Berea después de eso, que tiene un contexto interesante para nuestra mañana. Pero más allá de eso, hoy Pablo en este texto utiliza mucho las palabras de ustedes saben, ustedes recordarán. Entonces está de alguna manera evocando a este recordatorio de qué fue lo que pasó en ese momento. Y es que hay algo muy importante y muy interesante alrededor de qué fue lo que Pablo hizo ahí y qué fue lo que pasó. Y es cuál era la misión de Pablo ahí. Cuál era la misión de Pablo en general, pero cuál era la misión. Y es, yo creo, un poco lo que usted y yo podemos hablar hoy. Y es que la misión de Pablo era compartir el evangelio en ese lugar. La misión de Pablo a ir a la sinagoga, al ponerse a hablar con la gente, era: veamos en el Antiguo Testamento cómo todo esto apuntaba a Jesús. Y este tema de compartir el evangelio, de compartir la buena noticia, es un tema del cual yo creo que usted y yo hoy en esta mañana y a través de este texto podemos extraer algunos principios bíblicos de qué es compartir el evangelio, de cómo compartimos la buena noticia, de cómo hay elementos aquí importantes que nos pueden ayudar a usted y a mí a entender estas cosas. Y en términos generales, creo que cuando uno dice, bueno, compartir el evangelio, compartir la buena noticia, si usted ha ido a una iglesia más de, 4 o 5 veces, probablemente usted ha escuchado esto, ¿no? Hay que compartir el evangelio. Y lo más interesante de eso, yo creo, es que todos los que estamos aquí sentados podríamos tener perspectivas diferentes acerca de qué es esto. La primera gran pregunta, y es una pregunta que nuestro texto no contesta, así que quisiera que lo tuviéramos antes de contexto, es: ¿quién tiene que predicar el evangelio? Y hago la pregunta aquí a ver si alguien se anima. Yo sé que aquí hay gente, si usted es tímido no es para usted la pregunta, pero yo sé que aquí hay gente que es extrovertida, que Dios le ha dado esa habilidad y que puede decir: ve, la señora levantó la mano, ¿quién tiene que predicar el evangelio? Todos. Muy bien, muy bien. Todos, absolutamente todos los que hemos sido adoptados como hijos de Dios, todos nosotros tenemos que compartir la buena noticia. Así que si usted cuando oye compartir el evangelio dice, bueno, hoy le van a hablar a alguien más, le van a hablar a los pastores, a los líderes, le van a hablar a esa gente que le toca y que se metió ahí en eso y que tiene que hablar, no. El mensaje de hoy es para todos y cada uno de nosotros, porque todos y cada uno de nosotros tenemos esta tarea, tenemos esta misión. Y lo otro es, bueno, la otra gran disyuntiva puede ser, bueno, ¿cómo se hace? ¿No? Y es lo que quisiera que fuéramos viendo algunas cosas, algunos principios, más allá del detalle, algunos principios importantes. No necesariamente este texto de hoy nos va a decir todo lo que usted y yo podríamos aprender acerca de compartir la buena noticia, pero sí hay algunos elementos por ahí que quisiera conversar. Así que con esto en mente quisiera que oremos e iniciemos con nuestro texto de hoy. Padre, damos gracias, Señor, por permitirnos estar expuestos, Señor, ante tu palabra, Señor. Damos gracias porque este domingo nos has permitido a cada uno de nosotros, Señor, venir a celebrar, Señor, juntos lo que tú haces, lo que tú has hecho, Señor. Gracias porque nos permites adorarte, Señor. Gracias porque nos permites cantarte que toda la gloria, toda la honra es para Jesucristo, Señor. Gracias porque nos permites a través de la adoración, Señor, que cada uno de nuestros corazones se pueda rendir ante ti, Señor. Y ahora pido, Señor, que
tu palabra, Señor, actúe en cada uno de nosotros, Señor. Que lo que tú quieras revelar a cada uno de nuestros corazones, Señor, no lo revele ni carne ni sangre, sino tú mismo, Padre. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros hoy, para que tú puedas abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes, abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, Señor, a tu palabra, Señor, y que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que pueda encontrar tierra fértil para que podamos poner por obra, Señor, estas cosas. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, iniciamos entonces nuestro texto de hoy nuevamente. 1 Tesalonicenses capítulo 2 a partir del versículo 1 dice: Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que, a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error ni las malas intenciones. Tampoco procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Bien. Así que lo primero que usted y yo podemos aprender en esta mañana acerca de compartir la buena noticia es que hay una lucha en usted y en mí por agradar a Dios. Y es parte intrínseca de nuestra humanidad y es probablemente la principal razón, de nuevo, por la cual cuando yo escucho acerca de este tema de compartir el Evangelio, yo digo, eso le toca a alguien más. Eso lo hace el que sabe, eso lo hace los que son líderes nuevamente, eso lo hace otra gente. Y es interesante porque Pablo empieza hablando de dos elementos que se pueden convertir en esa razón por la cual usted y yo no compartimos el Evangelio. Y el primero de ellos es el fracaso. ¿Sí? El versículo 1 dice, ustedes saben que nuestra visita no fue un fracaso. Si usted tiene otra versión, otras versiones hablan de que no fue vacía, de que no fue en vano. Y todas estas palabras de nuevo me hablan de eso, de que, de que llegó, de que no fue que no pasó nada. Y yo creo que es interesante porque yo creo que esta lucha por pensar que si yo le hablo a alguien o yo digo algo y eso no va a salir bien, puede venir como de dos aristas distintas. Lo primero es porque yo pueda creer que esa persona no me va a escuchar. No me va a poner atención, esa persona no le interesa, y porque de alguna manera yo mismo vaya creando esas categorías de quién podría escucharme y quién no me va a escuchar, quién no le interesa esto, entonces mejor ni le digo nada porque de todas maneras, ¿para qué? Esa es una. Y la segunda es porque yo creo que más bien voy a embarrialar la cancha. Como que si digo algo y más bien yo creo que va a terminar peor esa persona, digamos, de si yo le hablo porque yo no sé, yo no puedo decir. La primera es quizás, esta de que yo categorice personas, es quizás, digamos, la principal razón de lucha para mí, personalmente, a la hora de compartir el Evangelio. Yo a alguna gente, yo digo, nunca en la vida me va a escuchar, ¿para qué le voy a hablar de esto? Y recuerdo este amigo que yo lo tenía en esta categoría, ¿no? Y yo tenía a mi amigo en la categoría, no. Evidentemente él sabía, digamos, como que Ana y yo, pues, algo hacíamos en la iglesia, como que éramos algo así como un monaguillo o algo de ese estilo, digamos, en una iglesia que no era católica, era como otra cosa. Que cuando nos decía que si hacíamos algo y a veces teníamos cosas de la iglesia, no podíamos ir, etcétera, etcétera. Y, o sea, ese era como el contexto. Pero más allá de eso, yo lo tenía en esa categoría. Y compartíamos y teníamos una buena amistad. Y luego llegó el tiempo de la pandemia.
Y recuerdo ese principio de marzo, cuando habían aquí como 8 casos en Costa Rica y no sé qué, y todo el mundo como que no sabía eso, que venía de China y que era como algo muy raro. Recuerdo el temor que este amigo tenía, digamos. Yo me acuerdo de ir en el carro con él y que él iba asustado como de si yo le iba a pegar eso. Y yo como, hay 8 casos en este país, relájese un poco de la vida, ¿verdad? Y cómo nos van a hacer ir a tal lugar y no puede ser, y la cantidad de gente y todo eso. Y yo empecé a identificar ese terror a la muerte que yo no había visto nunca, mi amigo, del miedo tan profundo que tenía, que yo no me imaginaba, porque era una persona como que vivía su vida muy tranquilo y que no hay necesidad de Dios para aquí, para allá, para qué. Y llegó ese momento y yo dije, bueno, de aquí hay que aprovechar, ¿no? Y este es el momento. Y es que pienso en todas esas ocasiones en las que quizás uno se pone a categorizar, o ahora sí, ahora no, o quién sí o quién no. Y es difícil, es una tarea difícil, pero yo creo que una de las cosas con las que usted y yo luchamos nuevamente es ese miedo al fracaso. Y nuevamente el miedo al fracaso también, la otra razón por la cual uno pudiese tener el miedo al fracaso es porque yo no sé, porque yo no sé qué decir. Esa la vamos a ir desarrollando a través del texto, a través de lo que vamos a ir viendo. Pero la otra cosa con la cual habla Pablo también aquí en este texto, con la cual nosotros tenemos que luchar, es contra las aflicciones y contra los insultos. Sí, esa es otra de las principales razones por las cuales usted y yo tal vez nos inhibimos de compartir la buena noticia. Es por el temor a la aflicción o al insulto. Y cuando hablamos de aflicción e insulto es pues que le voy a caer malísimo. Y que me van a decir ahí cosas feas, etcétera. Y aquí yo quisiera poner un poco en perspectiva la persecución o la aflicción que usted y yo pudiésemos vivir con las aflicciones de las cuales está hablando Pablo aquí. Porque Pablo está hablando, si usted ve en ese texto, de cuando estuvieron en Filipos. Si usted lee el capítulo 16 de Hechos, ahí usted va a ver todo lo que pasó en Filipos, pero a ellos los azotan públicamente, les quitan sus ropas, los meten a la cárcel. Es esta historia famosa donde está Pablo y Silas en la cárcel, viene un terremoto y ellos se quedan ahí, el guardia se va a matar y ellos le dicen no, se van donde su familia se convierte, etcétera. Es un momento maravilloso, pero yo me imagino a Pablo y a Silas llegando a Tesalónica, y esto no está en la Biblia, pero yo me lo imagino llegando inclusive con esas marcas todavía. Esas marcas verdaderas de una aflicción que usted y yo probablemente no conocemos. Nunca hemos visto en nuestra vida ese nivel de aflicción. Ese nivel de meterte a la cárcel, hablábamos de lo que pasó en Tesalónica. Ellos inmediatamente, usted quiere predicar a Cristo, para la cárcel de una vez. Ese nivel de aflicción, ese nivel de lucha. Y no quisiera menospreciar o no quisiera minimizar lo que usted pueda haber pasado en su vida por esto. Cualquier aflicción, cualquier tema. El miércoles en el Semilla en Casa, en el grupo, hablábamos un poquito también de estas historias, de cosas que a uno le han pasado y que le ha tocado luchar con algún insulto, etcétera. Pero digamos que si a mí me dicen pandereta en el trabajo, yo lo que pienso es, bueno, eso no se compara en este nivel de aflicción y en eso que ellos vivieron ahí. Y es, yo creo, parte de lo que usted y yo podemos reflexionar un poco en cuanto a esos quizás temores que yo pudiese tener en mi corazón para compartir la buena noticia. Y entonces uno dice, bueno, esta lucha contra el fracaso, ¿será que si lo logro o no lo logro? Estas luchas contra, me van a decir algo feo, me van a insultar, me van a separar hay gente que le ha tocado su familia, su misma familia, diciéndole, ya no venga aquí usted, que solo pasan esas cosas raras de la iglesia y no sé qué. Muchas cosas que se pueden vivir, pero yo creo que aquí hay unas claves también importantes en estos primeros 4 versículos acerca de cómo poder vencer esa lucha.
Y la primera es que dice que cobraron confianza, es decir, vienen de Filipos, vienen de azotados, vienen de estar en la cárcel, vienen de todo eso y dice, cobramos confianza. Y lo que dice es confianza en que eran aprobados por Dios y que Dios mismo les había confiado el evangelio. Y esa es la confianza que usted y yo necesitamos. Es decir, si usted y yo hemos dicho que todos tenemos que compartir la buena noticia, entonces usted y yo podemos confiar en que Dios nos ha aprobado y en que Dios nos ha confiado su evangelio. Dios nos ha aprobado no porque nosotros seamos muy cargas o no porque nosotros nos portamos tan bien que ya Dios nos aprobó, sino que Dios nos ha aprobado por la obra de Jesucristo en la cruz. Es por eso que usted y yo somos aprobados y por nada más. Porque si fuera por nosotros mismos, estaríamos jodidos. Pero es porque Jesucristo en su obra nos ha aprobado. Si usted se siente como, no, es que yo creo que a mí Dios todavía, híjole, no creo que me haya aprobado, porque vieras que hay unos toques ahí. La única manera, de nuevo, de usted ser aprobado es por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, si usted dice ser hijo de Dios, usted puede confiar en que usted es aprobado por Dios y en que Dios le ha confiado su evangelio. Es ahí donde usted y yo podemos cobrar la confianza que usted y yo necesitamos para que estas luchas, para que estas cosas que muchas veces nos impiden hacerlo, podamos ir y hacerlo. Y usted dice, bueno, pero ¿qué digo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tiene usted que decir cuando alguien le pregunta que por qué usted cree? ¿Qué tiene usted que decir cuando alguien le pregunta qué fue lo que Jesús hizo por usted? Ahí hay una historia que contar. Ahí hay algo que contar. Por supuesto, luego podemos capacitarnos y luego podemos ir aprendiendo más en su palabra, ir extrayendo más principios de qué hago, cómo lo hago y cómo digo. Pero hay una historia que contar. Dios le ha dado a usted una historia que contar. De por qué usted cree, de qué fue lo que hizo Jesús, qué es lo que ha hecho Jesús por usted en su vida. Primero, salvarlo, por supuesto, lo más importante. Pero hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que usted tiene por contar. Y por último, la otra manera de vencer esa lucha es buscando agradar a Dios y no a los hombres. La única preocupación de estos hombres era agradar a Dios. Y eso tiene que estar muy por encima. Muy por encima. No, es decir, no tiene una comparación, no es una balanza. Es primero agradar a Dios y no a los hombres. Y uno podría decir, bueno, ¿significa eso entonces que ¿qué me importa lo que piensen todos los demás? Porque ¿sabe qué? Yo tengo que hacer esto porque yo tengo que agradar a Dios y que los demás van a ver qué hacen, porque aquí la Biblia dice que hay que agradar a Dios y no a los hombres, y entonces vean a ver. Pero resulta que no, y que Pablo responde esta pregunta inmediatamente a partir del versículo 5, y leamos del versículo 5 al 12, dice así: como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Ustedes son testigos y también Dios de que nos comportamos con ustedes los creyentes de una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino
y a su gloria. Así que se nos enlista aquí una serie de formas en las cuales ellos se comportaron con las personas que estaban en Tesalónica, mientras que compartían el evangelio. En los Semilla en Casa podemos, y vamos a tener una pregunta ahí para que anote, y para que hoy que están todos los de mi Semilla en Casa aquí, entonces para que la anoten ahí, la pregunta de Semilla en Casa, que vamos a ahondar en esta lista, una lista de cuáles son todas las acciones o las formas en las que se comportaron ellos en medio de la iglesia en Tesalónica. Pero aquí podemos tomar algunas como ejemplo. Lo primero es que me habla de que no lo hacían por dinero. Si Pablo habla de la avaricia, y un momento, nosotros no fuimos ahí, ustedes saben, dice usted de nuevo, ustedes saben, ustedes recordarán, ustedes bien saben, todas estas palabras que usa, que no lo hicimos por dinero. ¿Cuánto daño ha hecho a la iglesia cristiano evangélica el amor al dinero? ¿Cuánto daño ha hecho a esta imagen? ¿Cuánto daño hace a que cuando usted le diga a su compañero del trabajo que Jesús y que usted va a una iglesia, le diga, que ahí se roban el dinero y todo eso? Es decir, desde hace un poco menos de 2000 años tenemos este fundamento bíblico de cómo eso no va junto, pero aún así es un pecado con el que cuesta mucho lidiar. Ahora, si usted está empezando a pensar en estos grandes pastores y líderes religiosos y en su mente empezando a juzgar a todos estos que le han hecho tanto daño, quisiera hacer una pregunta más personal todavía para cada uno de nosotros aquí, y es una pregunta que necesitamos hacernos hoy es: ¿hay evidencia en mi vida del amor al dinero? Es decir, no pensemos en aquellos otros que se ven y que se notan mucho. En mi vida, en mi corazón, en los que están a mi alrededor, se nota que este tema del amor al dinero no es un tema para mí. En la forma en la que yo me comporto, en la forma en la que yo me llevo y en las personas que están a mi alrededor. Si le preguntaran a las personas que están más cerca a mí, ¿usted cree que Daniel lucha contra el amor al dinero? ¿Qué dirían? Y esa es la pregunta para cada uno de nosotros. Ojo, aquí estamos hablando de compartir la buena noticia para obtener dinero, ¿no? Eso es lo que está hablando Pablo, pero la pregunta que estoy haciendo es para ir más allá en la vida de cada uno de nosotros, porque aquí estamos hablando de los frutos del reino, esos frutos que se ven de usted en su vida, de lo que usted refleja, de lo que emana de su corazón, de su lengua. Bien, si dice, bueno, no, esa, check, todo bien, digamos, yo creo que yo no, ya, check. Entonces le voy con la segunda. Dice después que no buscaron honores de nadie, que a pesar de ser apóstoles y que podían haberse comportado y haber sido exigentes, fueron gentiles. Y esto me habla de humildad. Y ahí sí que ninguno me puede decir que no lucha con esto. Ahí sí no se las creo. Porque todos nosotros nos gusta que nos digan cosas bonitas. A nosotros nos gusta que nos elogien y que bueno esto y que bien que haces lo otro y que todas estas cosas. Todos y cada uno de nosotros luchamos con esto. Y porque también nos esforzamos y a veces queremos pues que se note el esfuerzo y que alguien diga algo acerca de lo que tanto me esforcé. Y todas estas cosas y esta lucha que hay en nuestros corazones contra la arrogancia. Y yo le voy a hablar de siempre que yo pienso que conforme más me adentro en la palabra de Dios, más me doy cuenta de que más jodido estoy. No sé si a usted le pasa, pero por lo menos a mí me pasa, digamos. Conforme más me adentro, más digo, Señor Jesucristo, estoy pero mal, te necesito, auxilio. Le voy a contar historias de mi lucha contra la arrogancia. Resulta que esta semana, ¿no? Como no me acuerdo, el lunes, algo así, conforme yo voy aquí, ¿verdad? Meditando en este texto y
Y voy escuchando en YouTube unas discusiones acerca de este mismo texto. Y yo llego a la oficina por ahí a las 8, entonces ahora hay como mucha gente parqueando. Y hay unos muchachos que ayudan a la gente ahí a parquear, ¿verdad? Y entonces, y siempre hay mucho carro, como esa es como de la hora a la que llega mucha gente, ¿verdad? Entonces, hay un montón de gente ahí parqueando, no sé qué, no sé cuánto. Y sí, siempre hay alguien que dura como media hora parqueando, ¿verdad? Entonces, yo estoy ahí, ¿verdad? Como meditando en la cosa. Y después yo llego y agarro el carro mío, pum, y lo meto a la primera, ¿verdad? Y digo yo sí manejo, ¿verdad? O sea, pero es peor que eso, porque no solo se queda en que yo creo que yo sí manejo, digamos, sino que yo me bajo y en mi cerebro, lo que mi cerebro piensa es que los compitas que ayudan a parquear deben estar pensando, este mae es Verstappen, pero es cualquier vara a la par de este compa. Y yo voy ahí saludando, ¿verdad? Los que, ¿verdad? Como si fuera ahí cualquiera de esos de la Fórmula 1. Porque en mi cerebro, inclusive, la historia que se hace es que ellos deben de creer que, ¿cómo parqueaste, mae? Qué bravo que es parqueando, ¿verdad? Y en eso me acuerdo que venía meditando en esto y digo, Señor Jesucristo, uy, la arrogancia, sí, cierto. Híjole, qué jodido. Y esto es un tema, ¿no? Pero peor que esto, yo creo es el hecho de que a veces uno cree como que no se nota. Yo creo que eso es lo más jodido de todo. Como que yo en el fondo, digamos, voy creyendo de que los compas deben estar diciendo, es espectacular este hombre. Y en el fondo estar diciendo, ¿qué mamá juega Ivo ese? Siempre sale con una sonrisa como jugando Ivo. Seguro deben de pensar eso, ¿no? Y ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe cuál es el problema con esto? Que no hay cosa que bloquee más que una persona se pueda abrir con usted que la persona note su arrogancia. Eso es lo jodido. Que si usted quiere compartir el evangelio con alguien, que si usted quiere compartir la buena noticia, pero usted se muestra arrogante como que esto que yo sé te lo voy a enseñar. Híjole, qué difícil que esa persona se abra con vos. Qué difícil que te cuente. Y de nuevo, es una lucha que tenemos todos. Yo le conté mi ejemplo porque me toca aquí estar enfrente y tirar intimidades aquí, pero cada uno de ustedes tiene lo suyo, ¿no? Espero, para no sentirme solo. Bien, Pablo habla luego del amor, utilizando algunos ejemplos de una madre, de un padre, y es que yo creo que esto es también un elemento importantísimo, fundamental a la hora de compartir el evangelio, a la hora de compartir la buena noticia. No se trata de una batalla, no se trata de una pelea con alguien, no se trata de un deseo de que todos se sientan mal porque se van a ir al infierno y porque aquí y porque allá. No se trata de juzgar a alguien más, se trata de amar. Dice inclusive este texto, no solo compartimos el evangelio, sino también nuestras vidas, dice el texto. En el Semilla en Casa también hablábamos de estas situaciones complicadas, en que uno dice, bueno, ¿qué hacer? ¿Digo algo? ¿No digo nada? ¿Qué hago con estas cosas? Y yo creo que el punto es ver, reflexionar acerca de si el amor está presente. De que si en lugar de crear un vínculo a través de lo que yo estoy haciendo, estoy creando más bien una apatía. Porque entonces algo no está bien. Porque es con amor. Porque es en el amor. Porque es compartiendo su vida. Porque es más allá de que si es una batalla y de que si es un momento y de que es en amor. Después Pablo habla de otras cosas, habla de esforzarse. Otro gran tema con el que luchamos, esforzarse, la pereza. ¿Qué tanto nos jode a nosotros la pereza? ¿Qué tanto nos impide hacer cosas? Después habla de comportarse de una manera santa, justa y reprochable. Habla de animar, de consolar, de exhortar. Y entonces la pregunta de toda esta sección es: ¿tengo que ser entonces un superhombre o una supermujer
que siempre se porta de forma santa, justa y reprochable para poder compartir el evangelio. Es decir, todos tenemos nuestras luchas. Pablo también las tenía, como vimos en la lucha que hablaba en Romanos, cuando estuvimos en Romanos capítulo 7, capítulo 8. Pablo mismo hablaba de esta lucha de que hago lo que no quiero y de la lucha en vivir mediante el Espíritu, vivir mediante la carne, todas estas cosas que cada uno de nosotros vivimos. Aquí yo creo que lo importante o el punto que esto nos debe hacer reflexionar es la importancia trascendental que tiene para usted y para mí estar pegados a la vid verdadera. Porque solo así, usted y yo que somos ramas, y ramas injertadas, solo así usted y yo podemos dar fruto. No hay otra manera. Esa es la relevancia, esa es la importancia de que usted y yo podamos ver estas cosas. No es que yo sea un superhombre, una supermujer, es que yo vea esa necesidad tan grande que yo tengo de estar pegado a la vid verdadera, porque si yo no estoy pegado a la vid verdadera, entonces sí voy a embarrilar la cancha. Y la necesidad que yo tengo para poder compartir la buena noticia de estar yo pegado a la vid verdadera, estar yo dando frutos, no porque soy perfecto, sino porque necesito a Jesús cada día y en cada oportunidad que tengo de poder compartir el evangelio. Dice el versículo 13: así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los no judíos para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Así que aquí se nos habla entonces de dos personas, dos tipos de persona. ¿Sí? Uno, el que recibe la palabra como lo que realmente es la palabra de Dios. Y luego se nos habla de otros que más bien procuran impedir que los demás sean salvos. Y en la vida, en el compartir la buena noticia, usted y yo nos vamos a encontrar a los dos tipos de personas. Y es interesante, pero yo creo que más allá de esto, la clave aquí para mí y para usted es entender que el que la gente pueda aceptar que es la palabra de Dios es una obra de Dios mismo. Dios es el que hace que la palabra actúe en los creyentes. Y esto es fundamental en nuestro caminar como cristianos, como personas que buscan parecerse cada día más a Cristo, porque esto me habla de algo sobre lo que Dios tiene control y no sobre lo que yo tengo control. Y esto es complicado en nuestro día a día porque muchas veces usted y yo tenemos una falsa sensación de control sobre muchas cosas, sobre las cosas que van pasando en el día. Es decir, si yo me levanto y yo escogí la hora a la que yo me levanté, si yo desayuno lo que yo quería desayunar, si yo voy haciendo una serie de cosas durante el día, pues más voy como con esa sensación de control y más difícil se me hace recordar que Dios tiene el control de absolutamente todo. Entonces, es la razón por la cual muchas veces, hasta que algo malo pasa, es cuando caemos rendidos ante Dios. ¿Y por qué es que eso ocurre? Porque ahí sí no nos queda más que rendirnos ante Dios, que tiene control, porque ya no hay nada que yo pueda hacer. Es decir, en una situación de salud complicada no hay nada que yo pueda hacer. En una situación económica donde ya hemos llegado al punto más bajo, no hay nada que yo pueda hacer.
Pero el tema es que si no estoy enfermo, puede eso en mí crear esta falsa sensación de control, de que yo más o menos la voy manejando la cosa. Por eso es que en nuestro caminar cristiano, ese es uno de los más grandes beneficios de compartir la buena noticia, es que al usted hacerlo, usted no tiene otra que depender de Dios para lo que Dios va a hacer en la vida de aquel que está ahí con usted. Y eso es un gran beneficio de nuestro Dios, que nos da el privilegio, que nos ha probado y nos ha confiado su evangelio, que ya solo eso es razón de dar gracias infinitas a nuestro Dios. Pero aún y así, más allá de eso, todavía a través de que usted y yo lo hagamos, también nos permite a usted y a mí crecer en ese entendimiento de que Él es el que tiene el control. Porque en esa acción no hay más que Dios obrando en la vida de las personas. Porque es Dios el que nos revela su palabra. Dios es el único que hace que usted y yo podamos llevarnos de aquí algo. Es decir, eso es lo que pasa aquí cada domingo. Lo que pasa aquí cada domingo no es si alguien habló bonito o no habló bonito, si la música sonó bien, si pasó un fallo, si no sé qué. Es lo que Dios hace en su corazón. Ese es el milagro maravilloso que ocurre aquí los domingos. Lo que Dios le pueda revelar a usted. Lo que Dios pueda tocar en lo más interno de su corazón a través de cantarle alguna cosa, a través de que yo mientras estoy cantando estoy reflexionando que toda la gloria y que toda la honra es para Dios. O cuando yo estoy escuchando una palabra de estas, independientemente de lo que la persona está diciendo, Dios está tocando mi corazón con algo. Eso es lo maravilloso, eso es lo que nos debería maravillar. Eso es lo que usted y yo deberíamos de salir hablando de aquí. Del milagro tan maravilloso de que Dios pueda venir y abrirnos los ojos y abrirnos nuestros oídos para escuchar su palabra. Versículo 17 dice: nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o corona delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Papirafelo, si me puede acompañar. Este principio acerca de compartir la buena noticia me encanta, y es el anhelo de la relación. El anhelo que tiene Pablo por convivir con esta gente, por compartir su vida con esta gente. Dice, estamos separados en lo físico, pero no en lo espiritual. Estábamos intentando ir, queríamos ir con todas las ganas, pero bueno, Satanás lo impidió. Pero es este anhelo de compartir vidas, es este anhelo de la gran comisión misma, la gran comisión que nos dice: id y haced discípulos. Y para ser discípulo, ¿qué se necesita? Bueno, uno, ser discípulo. Pero segundo, para ir y hacer discípulos, eso me habla de que no es un evento en particular, eso me habla de compartir la vida. Es lo que Pablo está diciendo, compartimos nuestras vidas. Eso me habla de cómo usted y yo nos unimos, de cómo usted y yo somos cuerpos de Cristo, de cómo usted y yo vivimos juntos estas cosas, de cómo Dios nos da la posibilidad a usted y a mí de estar entrelazados viviendo nuestras vidas. ¿Y eso para qué? Para que seamos imitadores de Cristo. No hay nada más maravilloso para mí que ir a calles un jueves y ver a alguien que hace X cosa con tanto amor y uno dice: gracias Dios porque me da la oportunidad de ser del cuerpo de Cristo y de ver estos ejemplos en las personas. Y así usted puede ver mucha gente aquí que Dios le ha dado dones increíbles, que Dios le ha dado habilidades, que Dios le ha dado un montón de cosas y que le puede ayudar a usted. Animarnos, exhortarnos, eso es de unos para otros, eso es vivir el cuerpo de Cristo, y ese es el anhelo de poder ser discípulos usted y yo juntos. El anhelo no es el check de listo, ya a mi tía ya le compartí el evangelio.
El anhelo es que mi tía y yo podamos crecer juntos en el Cristo Jesús. Ya digo tía por decir algo, no, pero cualquier persona. Ese es el anhelo del corazón, ese es el anhelo de Pablo. De que creemos una relación, de que seamos cuerpo juntos, de que nos ayudemos mutuamente a parecernos a Cristo cada día. Así que, si hoy viniste, pero decís, yo no conozco a Cristo, ¿cómo va a compartir el evangelio? Yo no lo conozco. Yo quisiera invitarte a que te puedas quedar al final de la celebración para que alguien pueda compartirte esta buena noticia. De cómo si pudiste sentirte identificado con estas luchas por ser más humilde, por mostrarle amor a los demás, etcétera, cómo la única manera de vencer esas luchas es que Jesucristo te salve, te lave, te limpie y te llene de su Espíritu Santo. Y si por otro lado has creído, sí, crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, del Dios viviente, pero estás como al inicio de este mensaje que nunca lo has compartido con alguien más, por el miedo al fracaso, al que no sirva, al que no reaccionen, por el miedo a los insultos, a las aflicciones. Yo quisiera recordarte que puedes cobrar confianza porque Dios te ha aprobado y te ha confiado el evangelio, y que además que cada uno de nosotros va a producir frutos porque Él es el que va a producir los frutos en nosotros. De que el Espíritu Santo es el que puede poner las palabras en nosotros. De que Él es el que va a hacer la obra en los corazones de todas las personas. Y podemos confiar en eso y podemos descansar en eso y podemos saber que hemos sido aprobados, que Dios nos ha confiado su evangelio y que podemos ir y compartirle a todo el que está a nuestro alrededor. Y si por otro lado, ¿no?, estás constantemente compartiendo el evangelio con todos, yo quisiera invitarte a reflexionar si primero estás pegado a la vid verdadera. Si estás recordando que lo más importante para yo poder ir y ser su discípulo es primero ser yo discípulo, primero sentarme yo y escuchar su palabra, escucharle a Él, para que entonces yo sí pueda ir a compartirle con amor, con humildad, de forma justa, santa y irreprochable. Así yo sí pueda ir y animar y exhortar, pero en amor, de nuevo con humildad, sin avaricia. Y no cumpliendo una tarea que quiero hacer para que Dios crea que yo soy más bueno, sino haciéndolo porque Él ha sido tan bueno conmigo y que yo quiero que los demás lo sepan. Y anhelando esa relación, anhelando que todas esas personas que pueden haber venido a su cabeza en esta mañana puedan ser cuerpo de Cristo con usted junto. Ese es el anhelo, y que Dios sea el que haga la obra y en el momento en el que Él tiene, pero que nosotros seamos personas que comparten la buena noticia. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y adoramos juntos a nuestro Dios?